Bueno, en el video de hoy les quiero comentar un poquito las diferencias entre una moto deportiva y entre una moto naked, hablando siempre de alta cilindrada. Así que si estás en la duda de irte por un estilo o por otro, o simplemente te interesa por curiosidad saber cuáles son las diferencias principales entre un tipo de moto y el otro, quédate que en este video te voy a contar mi experiencia después de haber tenido más de 3 años una Kawasaki Z1000 y ya casi 2 años y medio una S1000RR. Para hacer esta comparativa lo más clara posible, voy a dividir el análisis en 4 partes: estética, postura, prestaciones y uso. En lo que es estética, bueno, es claramente muy subjetivo, cada uno tiene sus gustos. A mí personalmente el estilo del de moto naked y más, bueno, siempre hablando de alta cilindrada, que es súper agresivo, tipo una Super Duke 1290, el Z1000 mismo, la verdad que me parece excelente. No quiero decir que la moto de pista sea fea, me parece hermosa también y hay modelos que, bueno, que son espectaculares, pero al verlo en fotos, digamos, o personalmente cuando ves una moto naked, a mí por lo menos me impacta un poco más. Y bueno, como les digo, hablando siempre de lo que es alta cilindrada, ves un V4 de Ducati y la verdad que la moto es espectacular. Y además me parece que transmite mucha más agresividad. Así que bueno, en este apartado, como les digo, es muy subjetivo. En mi caso el Z1000 la verdad que me volaba la cabeza y pese a ser el modelo anterior, que era un 2013, la verdad que nada, me parecía excelente, súper futurista, súper agresivo. Y bueno, la moto de pista quizás, recién ahora podríamos decir que hay modelos que quizás se destacan un poco más, a mi entender. Pero al ser toda con carenado, es como que es toda muy parecida y quizá le quita ese extra que tiene la estética de la moto naked, que resaltan distintas partes del motor. Así que bueno, como les digo, esto es muy subjetivo y va a ir en el gusto de cada uno. Respecto a la postura, está muy establecido que la moto de pista es incómoda, pero la verdad que habiéndola usado y habiendo probado algunos modelos más, la verdad que disiento un poco en este aspecto y creo que hay algunos factores a considerar antes de decir que una moto de pista es incómoda. En primer lugar, hay que ver qué tan cómoda es la moto, porque la verdad que no todas las motos de pista son iguales, ya sea por su tamaño, por su diseño, por su ergonomía. La verdad que no todas las motos de pista se sienten igual. En mi caso, en su momento el negro, que bueno, quizás esté mirando el video, me había prestado un GSX R1000 y la verdad que yo hasta ese momento no había manejado una moto de pista y cuando me subí era como ir en el sillón de mi casa, o sea, iba súper cómodo. Me acuerdo que fue volviendo de Chascomús que me lo prestó, estaba con mi ahora esposa y la verdad que me subí, ella iba atrás, perfecto, súper cómodo, te cubría muchísimo el viento y nada, me parecía hasta más cómoda inclusive que el Z1000 con el que yo había ido. Así que en este apartado, antes de decir que una moto de pista es incómoda, creo que tenemos que ver específicamente de qué moto estamos hablando, porque de nuevo, no todas las motos de pista son iguales y también depende de tu tamaño y tu cuerpo, hay motos que te van a quedar más cómodas que otras y bueno, esto es un punto a tener en cuenta. En segundo lugar, el estado físico. La realidad es que la conducción en moto en sí misma nos exige más a nivel físico que, por ejemplo, si vamos manejando un auto. En la moto de pista esto se acentúa más porque uno lleva una posición más radical, entonces en la medida que vos tengas un buen estado físico vas a sentir menos este esfuerzo extra que te exige la moto deportiva. Además, si vos vas tenso sobre los manillares y tendés a cargar el peso adelante, vas a empeorar esto. Entonces también acá, además del físico, va a influir llevar una buena postura, ayudarse con las piernas, con la parte central del cuerpo, para no estar cargando mucho peso sobre las muñecas, sobre los hombros. Y en tercer lugar, y algo que muchas veces no se tiene en cuenta, es el tiempo que uno usa la moto. La realidad es que cuanto vos más uses la moto, tu cuerpo se va a acostumbrar más y menos vas a sufrir, entre comillas, esta exigencia extra que te pide la moto deportiva. Esto se acentúa mucho más, creo yo, en la moto deportiva porque suelen ser motos que se usan muy poco en la semana o muy poco en el día a día. Entonces, cada vez que uno se sube a la moto parece que es la primera vez que la usa y bueno, tarda uno más tiempo en acostumbrarse, pero en la medida que vos la uses más tiempo, si vos la usás en la semana, si la usás mucho el fin de semana, tu cuerpo se acostumbra más rápido y de nuevo sufrís menos esta exigencia extra que exige la moto deportiva. Por otra parte, y si bien la moto naked te exige menos a nivel físico porque vas con una posición más erguida, con los brazos más relajados, se te puede complicar un poco en la zona del cuello y la cervical cuando hay viento. Justamente por la postura erguida y por no tener ningún tipo de protección aerodinámica, ningún tipo de parabrisas, cuando hay viento o cuando uno empieza a subir la velocidad,
La verdad que se siente bastante el empuje y uno termina haciendo cierta fuerza con la cabeza hacia adelante. Entonces este movimiento termina recargando un poco la zona del cuello y la cervical. Esto la verdad que yo lo sufrí bastante, hay gente que quizás no le pesa mucho. Yo quizás por mi altura, que mido más o menos 1,85, es un factor que me termina molestando bastante. Y creo que más aún se acentúa con el tipo de rutas y autopistas que tenemos en Buenos Aires, donde son prácticamente abiertas, no hay reparo del viento, entonces tenés muchos tramos en los cuales estás totalmente desprotegido y bueno, en ese aspecto se siente bastante. En comparación, yendo en el pista, la verdad que por la protección aerodinámica que tiene, por la cúpula y porque uno ya va más inclinado hacia adelante, esto bueno, claramente se siente mucho menos. Y además, en la medida que uno va incrementando la velocidad, el viento te va pegando en el pecho, pero vos también vas con el peso tirado hacia adelante. Entonces se termina haciendo una especie de balance entre tu postura hacia adelante, el viento que te da en el pecho, si es que vos vas erguido y no vas apilado. Entonces esto hace que vayas con los brazos más relajados todavía. Obviamente que en la moto Naked se pueden instalar distintos tipos de parabrisas, pero bueno, a mí personalmente en este aspecto me parece que uno ya arruina, entre comillas, la estética de la moto Naked, justamente que es lo más despojada posible de cualquier tipo de agregado, en pos obviamente no del confort, pero bueno, pierde un poco para mí la gracia y una de las cosas más lindas que tiene el Naked, que es la estética. En cuanto a prestaciones y equipamiento, para ir al detalle tendríamos que comparar marcas y modelos específicos. Pero a nivel general podemos decir que hoy en día las motos Naked y las motos deportivas de una misma cilindrada están muy pero muy cerca, siendo obviamente más potente la moto deportiva por una cuestión de configuración de motor, electrónica, materiales, etc. Básicamente en la moto deportiva lo que vas a encontrar es más velocidad final, pero por otro lado lo que para mí es más interesante o me resulta más divertido es el torque. Y en este punto las motos deportivas y Naked, hablando de vuelta de una misma cilindrada, hoy en día tienen un torque muy pero muy similar. El torque es lo que te va a transmitir esa sensación de empuje y de aceleración cuando vos girás el puño del acelerador. Y creo yo que es una de las cosas que más se aprovechan y más se disfrutan porque uno no está todo el tiempo yendo a máxima velocidad. Entonces al tener buen torque te puedes divertir mucho más en cambios bajos y hacer más entretenida la salida. Así que si no sos muy fanático de la velocidad final, en la moto Naked vas a lograr muy buenas sensaciones y por más que tenga menos potencia, te vas a divertir un montón. Y algo que me olvidaba de aclarar, generalmente el torque en la moto Naked está a menos cantidad de vueltas. Lo que quiere decir que vos, cuando vayas a menos revoluciones en cambios más bajos, vas a tener ese torque prácticamente al instante. En la moto deportiva, por lo general, está un poco más arriba en vueltas, lo que te obliga a llevar la moto más acelerada. Esto es algo que fueron cambiando. Hoy en día las motos deportivas tienen el torque a un poco menos de vueltas de lo que era hace mucho tiempo, pero bueno, de todas formas la moto Naked lo suele entregar a menos cantidad de vueltas, entonces en cambios bajos o yendo más despacio vas a contar con ese torque y con esa sensación de empuje. Respecto al uso y versatilidad, la moto Naked está orientada a lo que es ciudad, ruta, autopista y eventualmente alguna que otra salida de viaje. Pero hablando de lo que es alta cilindrada, para mí el uso en ciudad se empieza a limitar porque son motos que empiezan a ser un poco más pesadas, empiezan a ponerse más toscas, calientan más, entonces el uso urbano se torna un poco más limitado. En cuanto a la moto deportiva, bueno, claramente su uso es bien y específicamente orientado al circuito. Es para comprarla y así como la sacas de la concesionaria poder meterla a girar, que bueno, en realidad en Argentina al menos es algo que se hace muy poco comparativamente a las motos que se venden, y la mayoría de las motos que se venden de pista deportivas terminan saliendo a la ruta. Obviamente que, como decíamos antes, con el tipo de motos Naked que hay hoy en día, al estar muy cerca en cuanto a prestaciones y equipamiento de una deportiva, te vas a poder meter a girar en el circuito también, pero al menos en mi experiencia, y si bien el Z1000 era un modelo anterior, era un modelo más viejo y no venía tan equipado y era quizás un poco más viejo a nivel ciclística, las sensaciones no son las mismas cuando uno gira. Con la moto de pista te sentís muchísimo más cómodo girando. Ya mismo la postura que vos llevas sobre la moto hace que todo resulte mucho más fácil. Descolgarse al momento de tomar una curva, cuando vos te apilás en la recta. Entonces bueno, esto resulta mucho más cómodo y la verdad es que si vos pensás meterte al circuito, claramente la moto de pista y deportiva es lo que va. De nuevo, con la Naked te vas a divertir un montón, pero bueno, no es lo mismo y hay que forzar quizás un poco más las posturas
y cuesta todo un poquito más. A nivel personal, y habiendo usado ambas motos durante bastante tiempo, tanto la Kawasaki Z1000 como la BMS 1000RR, lo que puedo decirles es lo siguiente. En el caso de la Naked de alta cilindrada, como decíamos antes, en la ciudad se torna no inusable, pero se torna bastante molesta porque bueno, es bastante pesada, suele calentar bastante, entonces no termina siendo una moto práctica para meterte en la ciudad. Termina siempre prefiriendo algo de mucha menos cilindrada, que sea más liviano, que caliente menos y que termine siendo más práctico. Por lo tanto, el uso en ciudad, yo en una Naked de alta cilindrada lo descartaría. En cuanto a la ruta, bueno, va bien claramente, pero por la falta de protección aerodinámica y de nuevo, teniendo en cuenta que en Buenos Aires y casi diría en Argentina las rutas son muy despejadas, son muy abiertas, el viento se sufre bastante, entonces creo que no se le puede sacar el jugo y no se la puede aprovechar tanto como por ejemplo cuando vemos videos de Europa, en España, en Italia, que tienen rutas mucho más cerradas, de montaña, con muchas más curvas, y ahí quizás sí, el hecho de tener una moto naked o una moto deportiva no te hace mucho la diferencia porque nada, el viento no te molesta, entonces como decíamos antes, las prestaciones son muy similares y no vas a notar diferencia. Acá creo yo, por el viento y por el tipo de camino que tenemos, la moto naked en ese aspecto se sufre bastante, terminás cayendo en ponerle un parabrisas, eso arruina un poco la estética y bueno, ahí ya para mí pierde un poco la gracia. Y como contrapartida, en la moto deportiva, en la ciudad, bueno, también es bastante inusable o incómoda. Y el uso principal que le das es el de ruta o de autopista o fin de semana. Y ahí se disfruta más porque vas más protegido del viento. Te permite estar más cómodo, por lo que decíamos antes, ¿no? Que al acelerar el viento te pega en el pecho, te levanta y te afloja un poco la fuerza que vos hagas en los brazos o que recaiga sobre las muñecas. Entonces creo yo que termina siendo más disfrutable en cierto aspecto la moto de pista, teniendo en cuenta obviamente, ¿no? Lo de la postura que hablamos antes y esos pequeños puntos que pueden hacer la diferencia si vos no estás acostumbrado o no tenés un buen estado físico o tenés una postura que tiende a recargar el peso sobre las muñecas. Y otra cosa más a tener en cuenta es que al menos en el mercado argentino la moto naked de alta cilindrada suele depreciarse más respecto a la moto deportiva. Así que bueno, es un punto que quizás mucha gente tiene en cuenta, que al momento de comprar una moto 0 km y después querer venderla, probablemente pierdas un poco más de diferencia en el intercambio, digamos, de una moto naked que en una moto deportiva. Entiendo yo que es una cuestión de mercado, que el público no busca mucho las motos naked de alta cilindrada, entonces en ese aspecto tienden a depreciarse bastante y son más buscadas las motos deportivas. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que profundice sobre algún aspecto tanto de lo que es moto naked y moto deportiva, basándome bueno, en mi experiencia con ambas motos. Y bueno, espero que esta info te haya sido de utilidad, que te ayude a decidir por tu próxima moto y nos estamos viendo.